Todavía no. Bueno, yo ya estaba bien con todas las ganas de saludar a todos los de las misiones allá y no, me quitan esa emoción de veras. Bueno, me dicen cuando ya. Ya. Ok, familia de la fe, les quiero saludar allá a las comunidades de Cristo, Pedernales, Ario de Rosales, La Barranca, San Jerónimo, Tacámbaro. Bueno, los del penal de Tacámbaro pues no nos ven, pero cuando salgan nos van a ver, chicos. Y no sé si me pasó uno más. Yo les quiero dar la bienvenida, también los que están aquí, quiero dar la bienvenida y yo quisiera que ustedes den un fuerte aplauso para que escuchen los de allá, para que vean cómo estamos. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, ya cantamos, ya alabamos a Dios y cantamos Quiero conocer a Jesús. Es algo bien precioso, esa alabanza no la tenían programada, pero les dije, esto va para la prédica que voy a dar el día de hoy. Conocer a Jesús es en la humillación, en la obediencia y en el proceso. Porque cuando conocemos a Jesús, viene un proceso, no nada más es hojuelas sobre miel. Cuando yo conocí a Dios por primera vez, yo dije, qué padre, está bien chido. Porque mis pastores me dejaban tomar y yo decía, wow, de aquí soy. Pero el Espíritu Santo es el que se encarga, el que te convence de pecado. Y Él es el que te va diciendo cómo caminar, por dónde y cómo actuar. Pero como dice la alabanza, el amor de Dios no se compra ni se merece. Es un regalo, por gracia lo tenemos. Amén, amén. Vamos directamente a la Biblia, Segunda de Reyes 5, del 1 al 19. Quien traiga Biblia y los que no ya saben que en la librería Live tenemos Biblias. Lo voy a leer de corrido. Ok, lo voy a leer yo acá también y ustedes sigan en la pantalla. Dice Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva en la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dije al rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscas ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Le repito, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie convocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos,
¿no seré también yo limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuando más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 17. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdóname Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová, perdóname en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Yo les quería leer toda esta historia de corrida para que ustedes se dieran una idea de lo que hace la lepra. En momentos donde ustedes vieron que conocemos a veces la respuesta y a veces nos quedamos callados cuando conocemos de alguien que puede sanar. Hay personas a tu alrededor que se están muriendo y a veces nosotros nos quedamos en silencio total, pero tú conoces la respuesta. Pero esta pequeña sierva, ella abrió la voz, no se quedó callada. Por eso esta prédica se llama: No te quedes callado. En el 1 habla que Naamán era un hombre importante, valiente, era respetuoso y respetado ante las autoridades, pero tenía lepra. En su casa había una jovencita israelita. Dice en el 2: y de Siria había salido bandas que se habían llevado cautiva a una joven sierva. Vamos a ir verso a verso. Ahorita vamos en el 2. Quiero que entendamos bien cómo Dios nos habla espiritualmente a través de esta historia. Esta sierva no tenía una posición económica, no tenía, ni siquiera reconocida. Imagínate tú siendo robado, cautivado, llevándote a una ciudad donde son tus enemigos. Yo no sé si tengas enemigos, pero que te hayan raptado y te hayan ido. Yo no sé si a esta muchacha la hayan tratado mal, pero me imagino que sí, porque ella ya no tenía libertad, pero tenía fe. Ella no tenía un rango en el cual podía decir: mi familia me puede venir a salvar, pero ella tenía una palabra. Ella quizá la trataron mal. La Biblia no habla de que la violaron, no habla de que la azotaron, pero con el simple hecho de ya estar encarcelado en un lugar donde vas a vivir toda tu vida ahí y sin regresar a ver a tu familia, eso ya es violento. Nosotros vamos cada 15 días con mi esposo al penal y vemos cómo sufren los reos, vemos cómo se arrepienten, pero ellos hicieron algo. Ella no hizo nada. Ella solamente estuvo en el lugar equivocado y la secuestraron para ser una sirvienta para toda la vida. ¿Tú te imaginas estar en esa casa donde ya no podrás salir más, donde estás sufriendo, donde imagínate vivir en una tierra desconocida? Ya con eso es un dolor extremo. Pero te puedo asegurar que si ella fuera otra persona y diría a su jefe, lo viera cómo está sufriendo, porque su esposo Naamán
llegó con su esposa y le dijo: mira, mi amor, me salió una ronchita aquí. ¿Sí ves? ¿Sabes qué? Deberías de ir a ver al doctor a ver qué es, porque así comienza la lepra. Y la lepra espiritual también así comienza. La falta de perdón, la falta de humildad. Entonces él fue con el doctor y le dijeron: es lepra. Uy. Y la lepra en aquel entonces era mal vista. La lepra era súper contagiosa en aquel tiempo. Él tenía que estar ya aislado totalmente, no tener contacto con nadie, porque era muy, muy contagiosa. Era una enfermedad incurable. La gente del antiguo pacto decía que era un castigo divino. Algo hiciste. Y la gente ahora también dice eso. Si tienes una enfermedad, seguramente pecaste, algo hiciste. Por eso te pasa lo que te pasa. Castigo divino. Así hay gente religiosa que solamente te señala. Y así lo señalaron a Naamán, castigo divino. Él estaba exiliado totalmente. Cuando lo que me extraña o lo chistoso, curioso de esto, era un hombre valeroso que siempre que salía a la guerra se ponía su armadura. La armadura le llegaba hasta acá, se ponía, yo creo, hasta guantes, y nadie sabía que él tenía lepra. Así andaba él, por vergüenza. Llegaba a casa, se quitaba la armadura. Y así habemos muchos. Salimos a la calle: ¿cómo estás? Muy bien, gloria a Dios. Y por dentro estamos pudriéndonos de lepra espiritual. ¿Estás bien seguro? Sí, estoy seguro, estoy muy bien. Llego a la casa, me quito la armadura y ¡fum! Eso es lo que nos enseña la palabra el día de hoy. Imagínate esa soledad de este hombre que gozaba de todo. Que el pastor ahorita nos trae esa prédica los domingos. Gózate, ¿no? ¿Cómo se llama? Disfruta. Él disfrutaba de todas sus riquezas, pero toda su riqueza no le alcanzaba para sanar esa lepra. Pero si fuera otra persona la sirvienta, porque dicen que la lepra se te empieza a caer los dedos y te quedan así tunquitos. Entonces ella, imagínate, diría: no manches, hoy se le cayeron 2 dedos a mi jefe. Mañana que se le caiga la nariz para que se le quite. ¿Sí o no hay gente así? Yo sé quién lo puede sanar, pero para que se le quite, que se muera, que sufra. Y así vivimos. Yo sé cuál es la respuesta de lo que yo ya pasé. Por eso no me quedo callada. Por eso hablo y te digo: lo que estás pasando tiene solución. Yo ya pasé por ahí. Pero eso es fácil cuando es tu amiga o tu amigo. Pero cuando es tu enemigo, que sufra, que se le quite. No, pues digan que sí. No nos podemos quedar callados. Estaba investigando de los grandes predicadores, por ejemplo de Juan Calvino. Dice que la lepra mostraba la gravedad del pecado, la necesidad de limpiarse divinamente y que solo Dios puede purificar. Matthew Henry decía que la lepra representa el pecado interior que se manifiesta en el exterior, impureza que contamina todo lo que tocas. Entonces la lepra, en la Biblia habla de personas que tuvieron lepra, pero que ninguna fue sana, excepto Naamán. Y esto te lo voy a dar en el Lucas 4:27, si me ayudan por ahí, Angie. Pero antes de leer, si hacemos analogía, fíjense lo que dice Lucas 4:27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Yo estaba buscando una respuesta porque esta prédica
yo se la había dado a los reos hace 15 días, pero no fue una prédica así, sino que Dios me habló y me dijo, háblales, porque ellos están cautivos, ellos están en una cárcel y ellos necesitan saber que pueden ser liberados si se entregan, si son humildes. Entonces yo ya no me acordaba que tenía que predicar y dije, Señor, me dice mi esposo, pues da esa prédica. Entonces hay mucho de qué hablar, el no quedarte callado. En esta historia hay mucho que decir. Si hacemos una analogía de lo de la lepra y el pecado, sabemos que es una horrible enfermedad en el alma. Tú imagínate que la lepra es una enfermedad que tenemos en el alma, que está arraigada en nuestra naturaleza, que se mete hasta los huesos, hasta los tuétanos, y no nos damos cuenta, pero agarra una fuerza tremenda que no nos la podemos quitar, porque el pecado está adentro. Y no me van a decir que no pecan, porque hasta con un mal pensamiento ya están pecando y harían mentiroso a Dios. Todos, absolutamente todos pecamos hasta con el pensamiento, ¿sí? Una enfermedad que está adentro, muy arraigada hacia nosotros, y que intenta en cada área de nosotros una lucha constante, porque se mete en nuestro corazón, se mete en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, en nuestras emociones. Así como el pecado nos hace sentir repugnantes, abominables, que no merecemos estar en la presencia de Dios, eso es lo que nos calcome día con día. Por eso muchas veces no vienen a la iglesia, porque dicen, es que he pecado, no me siento digno de venir a pararme a adorar a Dios. Déjame decirte que aquí en la iglesia nadie es perfecto, es un hospital donde Dios sana el alma, Dios repara esos corazones dañados, rotos, heridos. Sí, aquí habemos muchos hipócritas también. Hay rateros, drogadictos, alcohólicos, prostitutas. Sí lo hay. Jesús quiere a esos. Quiere ir por ellos. Él no quiere religiosos. Él no quiere decir que se sepan la Biblia la pía pa. Dios quiere a los leprosos. Eso quiere Dios, de verdad. Para el doctor humano, los doctores terrenales, la lepra era incurable. Pero para Dios, wow, Él es el doctor de doctores. Él sana, Él nos sana a todos. Y la lepra, cuando tú no vas al doctor, al mero doctor que debes de ir, ¿qué hace la lepra? Te conduce lentamente a la muerte. Muerte espiritual. Muerte. Ahora vamos al versículo 3, estamos en en el 3. Dice, aquí ya viene lo bueno, no se sientan mal, Dice, si rogase mi Señor, sí está bien, el 3. Dijo la sierva, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces ella habló con tanta seguridad, porque ella sabía que él lo iba a sanar. ¿Cuántas veces de nosotros vamos y le decimos, yo sé quién te puede sanar? Aunque esa persona es incrédula, pero tienes fe que te puede sanar. Hemos visto milagros, y Dios ha sanado cáncer, ha hecho milagros grandes. A veces el milagro está
de quien menos lo esperas, de esta sierva. Pero es una sierva que no se atrevió a quedarse callada. De ahí vienen los milagros. El milagro está en quien menos esperas. ¿Cuántos Naamán están cerca de nosotros esperando que alguien le diga dónde está la solución? Vamos a las tortillerías y te aseguro que hay un Naamán esperando ser sanado, ser salvo. La salvación no se negocia, como dijo la alabanza. No hay ni oro ni plata, no se compra, es merecida. Es un regalo que Dios nos da. Amén. Y en la Biblia hay muchos ejemplos así como personas que no se quedaron calladas, y solamente voy a mencionar 3, que es la mujer samaritana. Después de encontrarse con Jesús, fue al pueblo y dijo: venid, hay un hombre. Y muchos creyeron por su testimonio y fueron y conocieron a Jesús por medio de ella. Eso está en Juan 4. También Andrés encontró al Mesías y lo primero que hizo fue buscar a su hermano Pedro. Un simple acto cambió la historia. Eso está en Juan 1, 40 y 42. Y esta tercera, el endemoniado Gadareno. Jesús le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Le quitó legiones, demonios, el endemoniado Gadareno. Y él comenzó a publicar en toda Decápolis. No podemos quedarnos callados. Eso está en Marcos 5, 19 y 20. ¿Por qué nos quedamos callados? Yo te pregunto, no me contestes. Yo a veces en el pasado me quedaba callada por vergüenza, porque me fueran a rechazar en el círculo donde yo pertenecía antes, por miedo, por convicción. ¿Puedo compartir? Sí, ya me dio permiso. Antier mi esposo tuvo una reunión con Bill Mitchell en videollamada y con el traductor. Entonces llega una clienta, pero la reunión no se terminaba todavía. Entonces dice Bill Mitchell: Rigo, vamos a terminar haciendo una oración. ¿Puedes hincarte? Y la clienta estaba ahí en la sala esperando y él estaba ahí enfrente de ella. Y me comenta mi esposo, me dice: Jessy, por un momento dije no. Pero cuando escuché la voz de Bill y me dijo: ¿puedes? ¿No hay ningún inconveniente? Dije yo: sí, lo voy a hacer. Total, si esa clienta no quiere firmar contrato, pues ya que no firme contrato. Y para mí fue un gran ejemplo. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te quedes callado, porque si tú te quedas callado, no vas a salvar un Naamán. No es que no tengas el merecimiento de Dios, claro que lo tienes, pero entonces ¿para qué estás aquí? Sino para ayudar a tu prójimo. Tu prójimo también es tu enemigo, déjame decirte, porque tu prójimo no nada más es tu pareja, tus hijos, tu suegra inclusive, si quieres. También es tu prójimo. Dios nos dio una voz, iglesia. Y de verdad, no necesitan estar aquí arriba en un púlpito para hablar. Donde quiera que vayas, hay gente necesitada. Inclusive aquí mismo hay gente que trae la armadura puesta, bien puesta, pero en su intimidad allá está lleno de lepra y él necesita una llamada. ¿Cómo estás? Sabes que te queremos mucho. Aquí eres bienvenido. Es que he pecado.
Dios sabía que ibas a pecar. Dios sabía que te ibas a arrepentir. Pero ven a la presencia de Dios. Dios quiere, Dios te ama. Tal vez en el trabajo, en la familia, en tu colonia, incluso lugares muy complicados para entrar, que son en los penales, que cada que vamos es una historia bien diferente, porque salen reglas nuevas de repente. Es que, pero antes sí nos dejaban pasar, sí, pero ahorita ya no. El director nos dijo que no puedes pasar ni la Biblia. Ah, ok. Íbamos bien con la bocina y el micrófono, mi esposo y yo. No puedes pasar. Está bien. Y mi esposo dice: déjalos que ellos digan. Somos de mando, pero también somos de bajo mando. Amén. Tenemos que obedecer nuestras autoridades, porque para eso están. Amén. En el 4, versículo 4. Pónganse truchas, Dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, bueno, en el 3 era de si rogase mi señor, ¿verdad? Ok. Entonces, entrando Naamán, le hizo saber al rey: ¿sabes que esta muchacha así me dijo? Y que ella sabe dónde me pueden sanar de la lepra. Y vamos otra vez, y vamos al 5 y 6 juntos. 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. El 6. Tomó y también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea que él iba bien recomendado ya a Naamán. Él iba a lo seguro pensando que él iba a ser sano, pero la carta iba dirigida al rey de Israel. El rey de Siria le hizo una carta al rey de Israel y no se la mandó al que debería de mandarle la carta. Ahora, fíjense bien, Naamán llevó consigo mucho dinero. Él pensó que con todo el poder que él llevaba para su milagro, yo creo que era pues justo, ¿no? Saqué la conversión de cuánto es los talentos de oro y los talentos de plata, y me dio una cantidad sumada, porque después la multipliqué en dólares y después en pesos mexicanos. Si el dólar estuviera 19.50, él llevaría consigo 268,000,765. 268,000 millones llevaba en oro y en plata. Y estas cifras así más o menos estimadas, modernas ahora, basadas a hoy. La moneda antigua pues antes era diferente, ¿no? Pero ustedes saben que el oro siempre va a la alta. Entonces ahorita eso tuviera ese valor. Entonces él pensó que con todo ese dinero él iba a ser sano. Y el rey de Israel, ¿qué hizo? En el 7 dice que cuando le entregaron la carta a él rasgó sus vestidos, rasgó su vestimenta, pero escuchó que por qué él había hecho eso. Dice, ¿sabes? Bueno, voy a leer. Es el 7, dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre con su lepra, de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. El rey de Israel rasgó sus vestidos. Él no tenía fe, porque esa carta no era dirigida para él. El rey tenía título, él tenía un ejército, tenía una posición, pero no tenía fe. Mientras tanto, la sierva tenía fe. Eliseo tenía fe.
cuando Eliseo escuchó en el 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo le manda a decir: ven a mí y habrá profeta sobre Israel. No dice: ven, yo lo sanaré. No dijo, no. Dice: sabrá que hay un profeta. El punto aquí más importante no es ni Naamán. El punto más importante es que reconozcan que Dios es el que sana. Amén. El milagro no está centrado en un hombre. El milagro está centrado en Jesús, en Dios. Él es el que hace todos los milagros. No es ni Eliseo. Ahora vamos al 10, al 9 y al 10. Y vino Naamán y sus caballos con sus carros y se paró enfrente de la casa. Tú imagínate que vayan a tu casa patrullas, ejércitos, caballos, limusinas, helicópteros, buscándote a ti. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué hizo? ¿Algo pasó? Sí, pues te imagino que ha de tener vecinos chismosos. Pero Naamán llegó con todo eso, con ejércitos, caballos. ¿Y saben qué fue lo peor? El 10. ¿Saben qué fue lo peor? Eliseo le envió un mensajero. Eliseo no salió. Él pensaba que lo iba a recibir hasta con alfombra. No manches, miren quién vino a visitarme a la casa. No, hombre, seguro trae harta lana. Pero Eliseo no. Le envió un mensajero. ¿Y qué le dijo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Amén. Era impresionante, ¿no? De verdad. Estaba en el 10, ¿verdad? Ok. Y le dijo: en el río Jordán. ¿Y qué hizo Naamán? El 11. Se enojó Naamán, se indignó. ¿Cómo se le ocurre a este tipo que yo me voy a ir a meter a ese río fangoso? Porque dicen que el río tenía mucho lodo. A lo mejor no estaba sucio porque antes no había drenaje que se conducían. Ahorita sí hay drenajes que la gente mete al río todo ese drenaje, pero antes era fangoso. Entonces dice, se enojó diciendo: he aquí, yo decía para mí. Él decía oye, no, es que espérate, yo pensé que él iba a salir y estando de pie ahí, y él iba a poner mi mano y me iba a decir: en el nombre de Dios, tú eres sano. A veces nosotros venimos ante Dios y queremos las cosas así. Se va a hacer como yo diga, Señor, no como tú digas. Sí, pero el Señor dice: zambúllete en el río, a ver. No, pero es que el río Chuta está más chido. La neta, está aguas bien cristalinas que voy a llevar a los jóvenes el siguiente mes. ¿Cómo me vas a decir que me meta a ese río? O sea, me voy a ensuciar, me voy a llenar de lodo. Por favor, guácala. ¿Se dan cuenta que Dios quería tratar con él la humildad? ¿Cierto? Ese es el problema. Él tenía en su mente, Naamán, él pensaba así y así, y ten tu dinero y ya me voy y yo soy sano. Pero el orgullo, la arrogancia no nos deja alcanzar ese milagro, ese sueño. No le voy a hablar. Que sufra para que se le quite. No le voy a marcar. No le voy a hablar. Además, cuando lo vea le voy a torcer boca que se le quite cuando me vea. No. El orgullo. ¿Cuántas parejas han sido separadas por el orgullo? Que me hable él. No, que me hable él. No, que él me hable primero. A los hijos también.
a los vecinos, a los propios hermanos, a nuestros propios padres. No podemos tener una comunión chida, bonita con ellos, porque el orgullo no deja que el milagro entre, no deja ver ese milagro. El 13 y el 14. Una obediencia simple le pedía a este hombre, un milagro sobrenatural. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no lo harías? Cuanto más lávate, pues ya 7 veces ya eres limpio. El 14. Entonces descendió, o sea, obedeció a un sirviente. Escuchó la voz de una sierva, ¿cierto? Escuchó la voz de un siervo y la palabra, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El orgullo, a veces queremos que sea complicado, porque si no, pues como que no. ¿Sí o no? A veces, yo lo voy a decir con mucho respeto, cuando yo tenía, creo que iba como en el tercero de secundario o el primero de la prepa, no recuerdo, mi mamá tenía la costumbre que cada año ella prometía sus mandas a un lugar que se llama Carácuaro, donde está un Cristo negro. Entonces nos llevaba bajo nuestra voluntad, porque ese pueblo está, aparte de horrible, seco, la multitud se amontona. Esa vez íbamos con mi mamá y mi papá, bueno, más mi mamá y mi hermana, y cuando íbamos en el camino había habido un accidente y había tendidos como 4 cuerpos. Y yo dije: ¿qué es eso, mamá? No, pues tuvieron un accidente y se murieron. La verdad a mí me frustró tanto ver esa escena. Le dije a mi mamá: mamá, es la última vez que me metes en tus mandas, nunca más me vuelvas a traer. Esa gente viene a pagar unas mandas y se mueren. Y lo digo con mucho respeto, porque respetamos todas las religiones. Pero a mí a veces el ser humano quiere sufrir, y Dios te dice simplemente: acéptame, cree en mí solamente, métete al río 7 veces. No tienes que hacer mandas y hacer holocaustos, y no tienes que matar animales, no, o sea, Dios es simple. Dios solamente quiere que le creas, que le ames, solamente. Bueno, pues entonces él fue sanado, ¿verdad? Y en el 15, me encanta lo que viene. Todavía no terminamos, no sé cuánto tiempo lleve. Aquí nos vamos a aventar hasta las 12 de la noche. ¿Están dispuestos? Si antes me la amanecía tomando, por Dios. Y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra de Israel y en todo el mundo. El único Dios que hay, al que yo le amo, al que yo me le inclino. Ahora sé que solamente hay un Dios, el Dios verdadero. Y eso es para que tú le des un fuerte aplauso al Señor, de verdad, fuerte. Y déjame decirte que el verdadero milagro para mí fue no el que haya quedado sano. El verdadero milagro es que él haya aceptado que solamente hay un solo Dios verdadero, único. Ese es el verdadero milagro para mí. Y de verdad que hace rato, cuando estaba haciendo la prédica, estaba llorando, porque dije: sí, ¿qué nos ganamos con ver milagros?
Nada más creemos en el momento y se nos olvida. Porque Dios a veces estamos bien, se nos olvida que Dios hizo un milagro en mi vida. Porque mi mamá me quiso abortar cuando estaba embarazada, y a veces se me olvida que soy un milagro. Y las circunstancias de seguir y de seguir, y a veces regreso, quiere mi yo regresar al pasado, a donde hay orgullo, donde hay coraje, a donde la falta del perdón, el que no se vale, mira lo que hizo. Pero este año le dije al Señor: yo voy a cuidar mi corazón, Señor, yo lo voy a cuidar. No voy a permitir que nadie venga a hacerme daño en mi corazón, porque de aquí mana la vida, de aquí. Eso es lo que Dios quiere, que ya no permitas que te dañen más. Vamos al 16. ¿Ya lo leímos el 16? Mas él dijo: vive Dios, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y lo instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él le volvió a decir: ándale, acepta algo de lo que te traigo, unos caballos, no sé, las mudas de ropa, pues oro, ¿no? Pues algo. Él quería pagar el favor. Pero tú crees que Eliseo, con escuchar que aceptó a Dios, esa es la paga más grande que hay. Eso es lo más grande. Cuando tú ves a una persona y dices: lo acepto, acepto a Dios con mi corazón y lo declaro con mi boca, que Él es el único Salvador, que Él es mi único Dios, mi único Rey, al que yo sirvo y me inclino y me humillo. Esa es la paga más grande que podemos recibir. Entonces en el 17 le vuelve a pedir. Entonces Naamán le dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otros dioses, sino a Dios. El 18: en esto perdone Dios a tu siervo, que cuando mi señor el rey estará en el templo de Rimón, porque él todavía tenía que regresar con su rey, y su rey adoraba dioses paganos, él adoraba dioses, pero él pidió perdón y dijo: yo solamente lo voy a hacer por trabajo, no porque yo quiera inclinarme a ese Dios Rimón. Y Dios quiere ese proceso, que si te invitan a la iglesia, ve, tú no estás adorando a dioses ajenos, tú estás adorando a Dios, al Dios verdadero. Eso no es una idolatría lo que está pidiendo. Del versículo 18: en esto perdone Dios a tu siervo, que cuando, ya lo leí, ¿verdad? Y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y ya me voy al último para terminar. Y él le dijo, ¿qué le dijo Eliseo a Naamán? Ve en paz. Y se fue. ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza Dios nos acaba de dar? Confesar a Dios, porque Él va a completar el proceso. Lo único que tenemos que hacer es: sí, sí, Señor, acepto, soy un pecador, tengo problemas todavía y me inclino ante ti, Señor. Entonces Dios quiere recibirte. Dios quiere que si tú no tienes resuelta tu vida, vengas a la presencia de Dios. Que si estás fallando, vengas. Que si fallaste, acércate a la presencia de Dios. Porque de ahí sale una fe real, una fe que va a ir en aumento cada vez. Así como Eliseo, a Naamán no lo juzgó, no le dijo: todavía vas a ir a adorar otros dioses,
Porque sabe que cuando estás en proceso de aceptar a Dios, Dios se encarga de dirigirte, de guiarte. El Espíritu Santo se encarga. Quiero que te levantes, te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos. Hoy vimos un hombre fuerte, un hombre valeroso, un hombre con poder, pero también un hombre que se arrodilló. Vimos a un hombre convertirse en un adorador. Vimos a un hombre pagano confesarse a un Dios verdadero. Vimos a un verdadero milagro que fue que aceptó a Dios, que limpió su lepra, porque él tenía un corazón rendido, porque él ya había ido a hospitales, a doctores, había gastado toda su fortuna y él encontró ahí. Aunque tú vengas ahora a ofrecer a Dios, Dios quiere solamente que lo ames. Y hoy quiero que repitas conmigo, que aceptes a Dios en tu corazón. Señor Jesús, hoy, Señor, te acepto en mi corazón y lo declaro con mi boca, que tú eres el único Dios al cual me inclinaré, al cual me humillaré. Lo confieso, Señor, con mi corazón también. Anótame en el libro de la vida, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte, 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 fuerte